Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciado, compañeros. Para nosotros como Grupo 1 es un gusto, es un placer el poder exponer y también poder explicar un poco acerca del tema que se nos asignó. Si nos damos cuenta acá en nuestra presentación, tenemos el tema de normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Ahora, en el texto como tal nos menciona sobre las NIFs para las pymes. Ahora, nosotros nos preguntaremos o nos preguntamos qué son las NIF. Y si nos damos cuenta acá en la presentación nos aparece qué son las NIF. La norma de información financiera NIF es un conjunto de reglas, principios contables que establecen cómo deben elaborarse, presentarse los estados financieros de una empresa. Su objetivo es garantizar que la información contable sea clara, confiable, comparable y útil para la toma de decisiones de inversionistas, bancos y otras partes interesadas. Las NIF pueden variar según el país, pero muchas se basan en estándares internacionales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si nos damos cuenta en nuestra presentación nos menciona palabras o puntos muy clave. Dice que son reglas y principios contables. ¿Esto para qué? Para poder elaborar estados financieros de cualquier empresa o entidad. En este caso estamos hablando específicamente de pequeñas y medianas empresas, pero nos dice que son principios y reglas contables para elaborar los estados financieros de estas pequeñas y medianas empresas. ¿Esto para qué? Seguimos leyendo, nos dicen para que la información sea clara, confiable, comparable y útil. Podemos decir de que nos menciona esta parte esto porque hace alusión de que estas reglas y principios contables van a ayudar para que cualquier persona que quiera interpretar nuestros estados financieros pueda hacerlo sin ningún problema. Esto basándose con las reglas y principios contables que establecen las NIF, ¿verdad? Ahora, Ahora, ¿qué son las pymes? Como tal, las pymes también están abreviadas. Dice, las pequeñas y medianas empresas, pymes, son negocios con un número limitado de empleados, ingresos y activos que se operan en diversos sectores económicos. Generalmente se caracterizan por su estructura flexible, menor burocracia y enfoque en mercados locales y especializados. Cada país tiene sus propios criterios para clasificar una empresa como pyme, basándose en factores como el número de trabajadores y el volumen de ventas anuales. Estas empresas son clave para la economía, ya que generan empleo e impulsan la innovación. Esto quiere decir que, como tal, las pequeñas y medianas empresas no es como que tengan algo estandarizado para todos los países, sino que es según lo que establezca cada país. Esto va dependiendo, dice, de que según los ingresos, según los activos, según el número de trabajadores también que ellos o que la empresa tenga. También dice que las pequeñas y medianas empresas también tienden a tener una menor burocracia. Entonces, cada uno de estos puntos, cada una de estas características lo establece en cada país, pues según sus diferentes normas, ¿verdad? Entonces, cada país va a adoptar como pequeña y mediana empresa a una empresa o a un negocio, podamos decirlo, según sus reglas y según su clasificación estipulada en cada país. Ahora, que dice que desde su publicación en el 2009, su interés ha sido a nivel mundial. Estas solucionan la base contable de la mayoría de los negocios en cada país, sin exceptuar a Guatemala, y que presenta una base contable reconocida a nivel internacional. ¿Por qué dice que representa una base contable reconocida a nivel internacional? Porque como tal las NIF son normas de información financiera, entonces como tal es algo que está estandarizado a nivel mundial, ¿verdad? O a nivel internacional, podría escucharse mejor. También nos menciona que las NIF fueron adoptadas como principios de contabilidad el 13 de julio del 2010 por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores y el Instituto de Contadores Públicos y Auditores y el Instituto de Contadores Públicos y Auditores, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en sus siglas
en inglés serían la IASP. IASP es lo que aparece, si nos damos cuenta, en acá. IASP. Muy bien. Después dice que hay características, perdón, de la NIF para las pymes. Dice que en este caso tratan de darle una mayor simplicidad. Ahora leamos un pequeño concepto. Dice, está diseñada para ser más sencilla que las NIF completas, reduciendo requisitos contables y de revelación. Tienen un enfoque basado en principios, dice. Dice que se mantienen alineados, con las NIF completas, pero con adaptaciones a las necesidades de las pymes. Dice también que tiene menos cargas administrativas. Se eliminan ciertos requerimientos completos como la contabilidad del valor razonable en algunos activos y pasivos. Mayor claridad en presentación y revelación. Se reducen las notas y requerimientos de información en comparación a las NIF completas. Aplicación global. Dice que es adoptada por varios países como marcos contables para pymes, aunque cada jurisdicción puede ser diferente. Ahora, en este caso, si nos damos cuenta, existen NIF para pymes y NIF completas en este caso, para empresas ya establecidas o empresas ya grandes. Pero en este caso, las NIF para pymes sí tienen como que algo establecido de manera distinta, o que, digamos, pueden aplicarse estas reglas de manera distinta a comparación de las NIF completas. Esto es lo que nos menciona las características, ¿verdad? O lo que lo hace diferente de las NIF completas. Ahora, si nos damos cuenta, también hay ventajas en su implementación. Dice que también nos facilita el acceso a financiamiento y mejora la confianza de inversionistas y bancos. Reduce costos y esfuerzos contables en comparación con las NIF completas, lo que mencionábamos en la presentación anterior. También dice que permite a las empresas seguir un estándar internacional sin sobrecargar su administración. Entonces, como tal, si nos damos cuenta ya con estas explicaciones, hay NIF completas que son aplicadas a empresas grandes, como también NIFs para pymes. En este caso es lo que estamos estudiando ahora. Cada una tiene sus características y cada NIF se acopla o se adapta según la necesidad de la empresa, ya sea grande, mediana o pequeña empresa, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir viendo este tema con los siguientes compañeros. Muchísimas gracias. Buen día a todos. El tema que se abarcará es sobre las diferencias entre las normas internacionales de la información financiera completas y las normas internacionales de información financiera para pymes. Para saber las diferencias de estas, debemos conocer cada una de ellas. Yo les voy a explicar acerca de las normas internacionales de información financiera completas. ¿Qué son las NIF completas? Son un conjunto de principios y normativas contables desarrolladas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, esto con el fin de establecer de cómo debemos preparar y presentar los estados financieros al momento de presentarlas. Entre las características de las NIF completas tenemos 4. El número 1 es enfoque basados en principios. Las normas proporcionan directrices generales de cómo debe tratarse la información. Estos principios nos ayudan en establecer de qué información y cómo deben ir los estados financieros. El enfoque de transparencia y relevancia. Las NIF completas buscan asegurar que la información financiera que se presente sea clara y relevante para los inversionistas, analistas y reguladores a la hora de la verificación de los estados financieros. La aplicación internacional. Las NIF completas están diseñadas para ser aplicables en diferentes países. Esto es lo que le facilita la comparabilidad de la información financiera a nivel global. El enfoque en la consistencia y la comparabilidad. Las empresas deben ser conscientes en cómo aplican las NIF completas a sus transacciones y eventos financieros. El objetivo de las normas internacionales de información financiera completas es garantizar que la información
financiera de las empresas sea útil, comparable, transparente y relevante para los usuarios globales. Las NIF completas nos ayudan a la hora de presentar los estados financieros y ver cómo resultan los estados financieros y con eso una buena toma de decisiones para los inversionistas, reguladores y el acceso al capital internacional. Para los inversionistas, las NIF completas proporcionan a los inversionistas la información necesaria para la buena presentación de un estado financiero. Es importante que lleven y que cumplan con todos los principios y normas que nos indican en las NIF completas. Reguladores. Los reguladores del mercado financiero utilizan los estados financieros preparados bajo las NIF. Los reguladores del mercado financiero, ellos utilizan las NIF completas en los estados financieros porque ahí se dan cuenta cómo está la situación de cada empresa. El acceso al capital internacional. Tienen mayores posibilidades de atraer inversión extranjera y acceso a los mercados de capital internacional. Como les indicaba, eso es lo que busca la NIF completa, que las normas y los principios que ahí nos piden es que debemos de cumplir con eso para presentar los estados financieros, para el buen manejo y funcionamiento de lo que es el capital, y entonces será un buen uso en la toma de decisiones. Las normas completas se aplican en 3 aspectos. El número 1 es preparación de estados financieros, el balance general. Acá en la preparación del balance general es donde debemos presentar y detallar lo que son los activos de la empresa y tanto los pasivos de la empresa, que los activos pues son todos los que posee una empresa, todos los activos, ya sea mobiliario de equipo, caja, clientes, la mercadería. Ahora el pasivo pues corresponde lo que es son las deudas que la empresa posee, tanto a proveedores, acreedores, documentos por pagar, y nos refleja también ahí lo que es el patrimonio neto, el capital que cada empresa posee. También tenemos los que son los estados de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Acá pues es donde va a reflejar lo que son todos los ingresos que tuvo una empresa en todo el año, como también todas las compras y todos los gastos que poseen ellas. Y acá en los estados de resultados es lo que nos indicará si al final del periodo esta empresa tuvo utilidad o tuvo pérdida. En el estado de flujos de efectivo, acá este estado de flujos de efectivo nos ayuda en ver toda la actividad que se llevó conforme lo que es el dinero. Acá pues nos reflejará de todos los ingresos y todas las salidas de lo que es el capital, y ahí se verá reflejado lo que nos quedó en el balance general. En el estado de cambios en patrimonio neto, acá es donde debemos de presentar si hubo un cambio de patrimonio neto en la contabilidad de la empresa, y tenemos que hacer esos estados de cambios a la hora de presentar los estados financieros, como también las notas explicativas. Las notas explicativas es la que nos ayuda en explicar cada movimiento de lo que nos aparece en los estados financieros. Acá debemos de explicar si tiene proveedores, cuentas por pagar o mobiliario de equipo. Todo lo que son las depreciaciones debemos de presentar en las notas explicativas de cada una de las cuentas.
Como número 2 tenemos la divulgación y transparencia. Para presentar los estados financieros, como les decía, tenemos que presentar notas explicativas para que ahí vayan reflejadas los movimientos que nosotros tenemos reflejados en el balance general. También tenemos la divulgación de riesgos financieros. Acá también es importante tomar en cuenta que cualquier riesgo que se sufra o que se vaya a sufrir en la empresa, es bueno divulgarlo para poder tomar decisiones y que no caiga a los riesgos financieros que pueda llegar a tener la empresa. Y como número 3, la revisión y auditoría. Las empresas que aplican las NIF completas deben someterse a sus estados financieros a una auditoría externa. Es importante y es obligatorio que estas empresas que aplican las NIF completas tengan una auditoría externa, esto para que el auditor que lo vaya a revisar los estados financieros pues pueda explicar que sí, esta empresa está cumpliendo con todas las normas y principios que las NIF completas debe contener en los estados financieros de estas empresas. Entonces, entre las diferencias entre las normas internacionales de información financieras completas y las NIF de pymes, es que las normas internacionales de información financiera completas es que se abarca para las empresas grandes, las que tienen un mayor volumen en sus ingresos en todo el año, pero las normas internacionales de información financiera pymes está basada más en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, más adelante se le estará comentando qué son las NIF pymes para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Esto ha sido mi exposición. Muchas gracias. Las NIF para las pymes. Este es el conjunto de normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas empresas. Bien, este es el conjunto de normas que se empezó a implementar en el sistema de contabilidad de las pequeñas empresas, ya que, como sabemos, las NIF normales son las que utilizan las grandes empresas. Al percatarnos y al hacer la comparación de estas empresas, nos daremos cuenta que las grandes empresas no tienen las mismas actividades de una pequeña empresa. Obviamente van a haber una desigualdad de transacciones y actividades económicas, por lo que la propuesta de estas normas y el objetivo en general es promover la simplificación de procesos sin dejar ninguna actividad fuera del sistema. En Guatemala fueron adoptadas este tipo de normas en el año 2010, pero fueron implementadas de manera obligatoria hasta el 2011. El objetivo más general y más preciso de las NIF para las pymes es la comparación y coherencia de estados entre sociedades de distintas jurisdicciones y presentar inversiones de manera más precisa. Para que una empresa pueda utilizar las NIF para las pymes, es importante que la entidad no tiene que tener contabilidad pública. ¿Qué significa eso? La empresa no tiene la obligación de presentar resultados de las actividades de manera pública. Como segundo, tenemos que no estén cotizadas en la bolsa. Sabemos que las grandes empresas se encuentran cotizadas en la bolsa, que significa que siempre van a estar en compra y a la venta de las acciones. Una pequeña o una mediana empresa no le interesa estar en este mercado, ya que al ser pequeña ningún inversionista se interesaría en las acciones de esta misma. Las NIF están compuestas por 35 secciones, las cuales se pueden mencionar las más importantes, las cuales son
conceptos y principios generales, la presentación de estados, las políticas y estimaciones, la transición de las NIF para las pymes y las actividades especiales. En estas secciones, dando un concepto más general, se encuentra cómo se realiza cada proceso, cada estado o cada balance para que no se pierda ninguna información en el trayecto de la realización de los estados de resultados. Como último, tenemos que se eliminan varios temas. Como se sabe, y lo mencioné hace un momento, las actividades de una gran empresa y de una pequeña no van a ser iguales. Entonces, en estas normas para las pymes, es importante recalcar que se va a perder información, pero no la importante, por decirlo así, ya que al ser una pequeña empresa pueden hacerse procesos tan extensos, los cuales pueden sobrecargar la información sin ser necesario. Eh, Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Daniel Orlando Cherculec y voy a seguir continuando explicando algunas cosas sobre el tema. Para empezar, las pequeñas empresas y medianas empresas. Para empezar, las pequeñas y medianas que se categorizan en pymes o que están en pymes son empresas con un número reducido de empleados y un volumen de negocio limitado. Esta se caracteriza por su independencia operativa y por ser agentes con un espíritu emprendedor específico, que son empresas independientes de personas, como lo podría ser una panadería o una librería o un restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las empresas que se pueden estar ahí. Bueno, para empezar, también tenemos las subcategorías de las pymes, que las pymes se clasifican por microempresas, las empresas con menos de 10 empleados, las pequeñas empresas, que son empresas que tienen entre 10 y 49 empleados, y las empresas medianas, que son empresas que cuentan con entre 50 y 249 empleados. Como pueden ver en la imagen, ahí pueden ver un poco que dice de 1 a 10 empleados, las microempresas de 11 hasta 80 y de 80 hasta 200, etcétera. Y también depende de los ingresos que generen, así se van a clasificar las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Bueno, alguna característica de los pymes es que tienen un bajo nivel de inversión, participan poco en mercados internacionales, son entidades independientes, como ya lo había dicho, tienen una alta predominancia en el mercado y generan empleos y ganancias para el flujo del país. Bueno, estos son características que tienen las pequeñas y medianas entidades que trabajan con pymes. Bueno, vamos a seguir hablando porque vamos a hablar sobre las normas internacionales de información financiera, sección 1A. Bueno, para empezar, estas pequeñas empresas o entidades no hay un inciso en donde dicen que no tienen obligación pública de rendir cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas no tienen una obligación pública de rendir cuentas y que estas normas, gracias a estas normas, permite que las empresas no revelen información financiera de manera más reducida, o sea que no contenga mucha información y solo lo que se compró prácticamente en esa entidad, es lo que yo he visto. Según adecuando las necesidades de los usuarios. Bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos la rendición de cuentas que tiene como finalidad generar una transparencia hacia el consumidor o hacia el cliente, también tener condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos, garantizar el ejercicio de control social a la administración pública, informar y dialogar con los ciudadanos sobre lo que se está realizando y dar respuesta clara y concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los ciudadanos. Como pueden ver acá a la par, no tienen obligación pública de rendir cuentas. Algún ejemplo sería alguna panadería, librería, talleres mecánicos, consultorías, peluquerías, fruterías, cerrejerías, supermercados de barrio, clínicas dentales y restaurantes. Esos son los que no tienen obligación pública de rendir cuentas.
Luego tenemos lo que es el inciso B, que son que estas entidades deben de publicar un estado financiero. Este estado financiero se hace con el propósito de dar una información general para el usuario externo. ¿Qué es un usuario externo? Son personas ajenas a la empresa que no pertenecen o no trabajan en la empresa y que vienen a consumir el producto. Bueno, estos usuarios externos de los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, como lo había dicho, como los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. Y bueno, ¿por qué se utiliza el estado financiero? Gracias a que nosotros podemos dar de manera más concreta toda la información, ya sean activos, son todo lo que trabajamos nosotros, lo que tenemos trabajando, pasivos, que pueden ser nuestras deudas en la empresa, el patrimonio neto, que es lo que nosotros ya ganamos, o el capital, se le llama también así. Como dije también, los ingresos que nosotros generamos, los gastos y flujos que nosotros hacemos. Vamos a ver sobre una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas solo si el primer inciso que tenemos es sobre los instrumentos de deuda o de patrimonio cuando se negocian en un mercado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay compra y venta de alguna empresa prácticamente. Es como que si un empresario compra las acciones de una empresa y ya se vuelve propietario prácticamente. Bueno, esta clase de acciones se le conoce como una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores también podría ser, incluyendo mercados locales o regionales. Como lo había dicho, estos tienen que rendir cuentas, o sea que sí se debe de tener clara estos tipos de transacciones al Estado prácticamente. Luego, como siguiente inciso, tenemos el inciso B, que dice que es una de sus principales actividades es mantener activo en calidad de fiduciaría para un amplio grupo de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Préstamos a personas o clientes de su propio activo. Un banco tiene efectivo que es suyo, que se le llama activo. Luego ya se lo pasa a los clientes o personas que quieren tener prácticamente como un tipo crédito o un tipo préstamo. Y estos pueden ser como los bancos, las cooperativas. Y no solo prestar dinero, también puede prestar algunos tipos de seguros, como seguros de carro, seguros de moto. También ahí entran las compañías de seguro. También los intermediarios de bolsa, o sea, los que prestan dinero a personas para que compren acciones. También los fondos de inversiones y los fondos y los bancos de inversiones prácticamente. Estos deben de rendir cuenta de todos los tipos de transacción. Bueno, continuando con eso, tenemos la clasificación de las NIF para pymes. Y ahí sí ya solo voy a estar diciendo los nombres, ya que a mis compañeros les va a tocar explicar todo esta clasificación. En primero tenemos las pequeñas y medianas entidades, conceptos y principios fundamentales, presentaciones de estados financieros, estados de situación financiera, estado de resultado integral y estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y estado de resultado integral y ganancias. También tenemos el estado de flujo de efectivos, notas a los estados financieros consolidados, políticas contables y estimaciones y errores, instrumentos financieros básicos y otros temas relacionados, inventarios, inversiones en negocios conjuntos, propiedades de inversión, propiedad y planta y equipo, activos intangibles, distintos de la plusvalía, combinaciones de negocio y plusvalía. Tenemos también lo que es arrendamiento, también provisiones y contingencias, pasivos y patrimonios, ingresos de actividades ordinarias, subvenciones de gobierno, costos por préstamos, pagos basados en algo, deterioro de valores de los activos, beneficios a los empleados, impuestos a las ganancias, conversión de la moneda extranjera, hiperinflación también, hechos ocurridos después del periodo establecido contable, ¿verdad? Tenemos también lo que son las información a relevar sobre partes relacionadas, las actividades especiales y las transacciones a los NIF para las pymes. Bueno, y esto sería todo el tema de nuestro grupo. Espero que hayan entendido y muchas gracias por su atención.